Nuestro invitado de hoy es uno de los economistas más influyentes del mundo. Es escritor de varios libros de divulgación económica y uno de los máximos exponentes del liberalismo económico en la actualidad. Hoy, en Foro 21, Daniel Lacalle Fernández. Daniel Lacalle es considerado el octavo economista más influyente del mundo, según el portal Rictopia.com, así como, escritor en distintos medios como The Wall Street Journal o también libros tan maravillosos como puede ser Libertad e Igualdad, escrito el último en 2020 durante el confinamiento publicado, si no me equivoco. Y también nos acompaña Fernando Herrero Nieto, presidente de ASESMAP y presidente del Grupo Bonselma. Ha sido arquitecto de varias campañas tanto en España como en Estados Unidos o Latinoamérica. Bienvenidos ambos a Foro 21. Muchas gracias. Daniel, ¿a qué tipo de liberalismo te acercas más y cómo llegaste a conocer ese tipo de liberalismo? Bueno, yo me considero un liberal clásico, liberalismo anglosajón, liberalismo que conocemos en los países europeos, que es la defensa del mérito, de la libertad económica, de la libertad individual y el imperio de la ley, ¿no? Y fundamentalmente defensor de un Estado facilitador, pero no fagocitador. En general, muchas veces se me llama posibilista, ¿no? En el sentido de que no me gusta hablar de utopías, no me gusta hablar de sociedades, utópicas, sino de países y modelos que ahora mismo existen y que ahora mismo pueden ser perfectamente aplicables para nuestra sociedad o cualquiera de las que hablamos. Bienvenido, Daniel. ¿Tú consideras que el modelo liberal está condenado al fracaso? ¿Estamos asistiendo a sus últimos tiempos? ¿O por el contrario, crees que todavía tiene recorrido? No, yo creo que el modelo liberal no solamente no está condenado al fracaso, sino que fíjate que cuando el socialismo y el comunismo intenta ganar las elecciones, tiene que utilizar un modelo como es el de los países nórdicos, que son países líderes en libertad económica, líderes en facilidad para crear negocios, líderes en libertad individual y libertad económica. Por lo tanto, no solamente no está condenado al fracaso, lo que está condenado al fracaso es la idea de eso que nos han intentado vender como neoliberalismo. Eso que le llaman neoliberalismo no es otra cosa que la socialdemocracia más corporativista, que es lo que hemos vivido en tantas sociedades durante tantos años, ¿no? Eso es otra cosa, pero que eso no tiene de liberalismo absolutamente nada, ¿no? Yo siempre digo que la definición de neoliberalismo es toda aquella política socialdemócrata que fracasa y se utiliza para justificar todavía mayor intervención. Me interesa mucho el tema que has sacado del neoliberalismo, justamente, porque bien es cierto que en los últimos años, sobre todo el último año diría yo, se utiliza la palabra neoliberal como si fuera una doctrina económica, que es una palabra que no lo es, o sea, no existe, y es continuamente de ataques sobre los liberales, como bien dices, y no significa nada. ¿Por qué utilizan esa palabra? ¿Por qué llegan ahí? Es un término peyorativo cuyo objetivo es introducir a la gente el miedo de que todas aquellas cosas contra las que nosotros todos consideramos como negativas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el amiguismo, etcétera, todo eso tiene algo que ver con una doctrina liberal, ¿no? Es parte de lo que es el socialismo, que es la propaganda, ¿no? La utilización del enemigo externo como un concepto constante. Y además
volátil, ¿no? Porque, por ejemplo, pues Angela Merkel hace 5 años era una malvada neoliberal que destruía Europa, y ahora es buenísima porque nos está financiando todos los desequilibrios que ahora tenemos, ¿no? O sea que eso del neoliberalismo es una excusa fantástica, del intervencionismo para justificar mayor intervencionismo, claro. ¿Por qué? Porque el burócrata siempre piensa que los fracasos de la burocracia se solucionan con más burocracia, ¿no? Ayer en un plató de televisión me decían, oiga, es que se están saltando los protocolos y algunos políticos se están vacunando sin tener derecho, etcétera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y decían, hay que crear un comité. Eso es el intervencionismo. Hay que crear un comité que estudie todo esto. Bien, pues eso es la típica excusa del intervencionismo. Se habla mucho de agenda globalista, me imagino que estás muy al corriente de ese tema, de globalismo internacional. ¿A ti qué síntesis o qué resumes haces de lo que es el nuevo globalismo, por llamarlo de alguna forma, y si consideras que nos está abocando inexorablemente hacia un socialismo radical? Yo creo que igual que se utiliza por parte de la izquierda, de la ultraizquierda, la excusa del neoliberalismo como una cosa que no existe y sin embargo se le culpa de todo, esto de la nueva agenda globalista también es parte de esa utilización del enemigo externo, pero por parte de la derecha más populista. Existe un claro interés por parte de grupos de poder por introducir y rediseñar las formas en las que los países interactúan entre ellos, sí, pero no podemos caer en el error de pensar pues que un señor está financiando todas las cosas que son malas y todo eso. Si todo fuera tan sencillo, pues todo sería también muy sencillo de solucionar, ¿no? Me imagino que me estás hablando de Soros, de todo eso que se está haciendo. Sí, la teoría... Bueno, no olvidemos que Soros en su momento hizo mucho en la banca británica, como bien sabes. Sí, pero a ver, nadie puede negar, no hay que quitar, digamos, la evidencia de que existe hay un interés, ¿no?, por parte de grandes grupos empresariales y por parte de muchos estados de conformar unas alianzas que lleven a cabo un gran reseteo de la economía. Eso nadie lo puede negar, entre otras cosas, porque ahora mismo estamos en Davos hablando sobre si el gran reseteo o no el gran reseteo, ¿de acuerdo? Otra cosa completamente distinta es introducirle poderes, digamos, omnipotentes, puede haber un inversor que tome que invierta en una serie de cosas que puedan entrar dentro de la política. Claro que sí que lo hay, pero considerar que eso es omnipotente es un gran error. Y yo creo que los liberales somos los primeros que debemos evitar eso, precisamente porque existen muchos más mecanismos de la sociedad civil para desmontar y para dar soluciones alternativas a este tipo de ideas mega intervencionistas, que por supuesto existen, ¿verdad? Y así también les recuerdas a los ciudadanos que son mucho más poderosos de lo que les hacen creer, porque claro, si se introduce la idea de que hay de que hay una agenda de los megapoderosos para cambiarlo todo y que no tienes ninguna opción, pues no te voy a negar que va a haber mucha gente que diga, pues bueno, ¿por qué se le va a hacer? No, señores, tenemos muchos más mecanismos dentro de la sociedad civil para cuestionar esas ideas, y también hay muchas más personas que están en desacuerdo. Por lo tanto, a mí me gusta más hablar, más que de
agenda globalista me gusta más hablar de intervencionismo, porque hay efectivamente todo un engranaje de gobiernos y de empresas que sí están interesadas en que aumente el intervencionismo, pero más que pero hay muchas formas, y yo creo que precisamente la tecnología y la apertura de las economías nos permite tener mucha más capacidad de lo que a veces nos parece de cambiar esas cosas, ¿no? A nivel Estados Unidos, por hablar de la administración Trump, yo creo que no ha dejado a nadie indiferente la administración Trump, ¿no? Si hablamos puramente de números, sí, podemos ver cómo Estados Unidos tiene la mayor deuda de su historia, pero también tiene los datos de paro casi más bajos, ¿no? Asimismo, ha imprimido, la política monetaria de Estados Unidos ha sido muy expansiva, ha imprimido muchísimos dólares sin control, y entonces me gustaría preguntarte, con el cambio de gobierno en Estados Unidos, ¿cómo crees que afectará a nivel global a la economía y concretamente a la Unión Europea? Y una nueva pregunta también, ¿puede seguir haciendo una política monetaria expansiva? Es decir, ¿puede seguir imprimiendo tanto dólar sin que esto afecte a una inflación tan descontrolada? Vale. La política exterior norteamericana es mucho más continuista de lo que nosotros nos creemos y de lo que nos dicen los medios de comunicación. La política exterior de Trump no ha sido muy diferente a la de Obama, y la de Biden no va a ser muy diferente a la de Obama, obviamente él era vicepresidente, y la de Trump. ¿Qué es lo que cambian? Las formas. En realidad son las formas, es decir, no es lo mismo pues imponer, como hizo la administración Obama, aranceles a los paneles solares chinos, aranceles a las importaciones de productos chinos, limitaciones a la compra de empresas, etcétera, etcétera, con una sonrisa, y diciendo que vamos, ¿sabes? Y que hacerlo de una manera menos que diplomática, que es lo que hacía Donald Trump. Entonces, yo creo que la política exterior y la política económica no va a ser tan diferente. Y si nosotros miramos la política económica desde Reagan, Clinton, Bush y Obama, Trump, hay toda una tendencia a medio plazo y a largo plazo que no está cambiando, que es que Estados Unidos mira cada vez más hacia adentro y menos hacia afuera, y que la política la política económica está cada vez más orientada a un constante shock de demanda y de oferta, ¿eh? Por lo tanto, igual que, por ejemplo, pues Donald Trump ha aumentado mucho el gasto público y a la vez ha bajado los impuestos, eso es un shock de oferta y no de demanda, pues esas cosas las hizo también Obama, las hará muy parecidas Joe Biden, con otro cariz, con otro matiz, pero no muy diferente. ¿Puede Estados Unidos imprimir todo lo que quiera? No, ni nunca lo ha hecho. Ni nunca lo ha hecho. La Reserva Federal es el único banco central del mundo. Yo he tenido el honor de trabajar con dos gobernadores de la Reserva Federal, que está constantemente mirando a la demanda global de dólares. El dólar es la moneda de reserva del mundo. Entonces, cuando la moneda, lo que hace la Reserva Federal siempre es que cuando aumenta la masa monetaria, siempre lo hace menos que la demanda mundial del mundo, de la demanda mundial de dólares, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el dólar se mantiene razonablemente dentro de una banda muy estrecha, si lo ves en los últimos 5 años, alrededor de 95-100 en el índice de XY, y además se mantiene constantemente la utilización de la deuda de Estados Unidos como un activo. Para Estados Unidos es deuda, para China es un activo, para la India es un activo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si se hunde la deuda de Estados Unidos, ¿qué es lo que se hunde primero? La moneda de la India, la moneda de Brasil, la moneda de... porque son activos para esos países. Entonces es un quid pro quo. Ese quid pro quo viene ¿en qué? En acceso a capital y acceso a inversión de los países emergentes. Si se rompe esa relación, entonces es cuando tendríamos un problema. Por eso es tan peligroso que Estados Unidos deje de mirar
a la demanda global y empezase a hacer lo que hace pues Argentina u otros países y se dedicase a, como dices tú, imprimir algo que los demás no demandan, ¿no? Yo, volviendo a Donald Trump, ahora sí que voy a tocar un poco el tema que es lo que nosotros hacemos principalmente, que es el marketing político. Bueno, él ha estado 4 años en la legislatura, como todo el mundo sabe, ha tenido muchos aciertos, por ejemplo, ha erradicado el tema del paro, a unos términos insospechados en un país donde hay muchísimo paro, ha hecho muchos aciertos, sobre todo en relaciones bilaterales con países árabes, y el bien llevarse, pues en este caso Israel, pues por poner un ejemplo real, con los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, ha mediado en el conflicto venezolano, que también ha sido muy importante, y mi pregunta que te lanzo es ¿por qué crees que ha perdido las elecciones? ¿Solamente por el tema del COVID, de la gran pandemia, o crees que ha habido otros factores, tanto internos como externos, que han condicionado esta situación? Yo creo que el gran problema de Donald Trump ha sido que no ha sido capaz de, digamos, mostrar a beneficiarios de sus políticas que no están de acuerdo con sus ideas, digamos, más en cuanto a principios, que estaba gobernando para todo el mundo. Acabas de comentar cosas que cuando uno viaja por Estados Unidos, muchas personas no le valoran, ¿no? O sea, no se valora, por ejemplo, el hecho de que nos olvidamos que con Obama murieron miles y miles de soldados norteamericanos en conflictos innecesarios y que Trump ha parado la inmensa mayoría de esos conflictos, que consiguió pues el menor desempleo de la historia de la comunidad afroamericana, menor desempleo femenino antes de COVID, menor desempleo de los hispanos, etcétera, etcétera. Ha habido muchas cosas positivas. ¿Cuáles han sido las cosas negativas? Es que las formas importan en política. Y yo creo que hablabas del elemento del marketing político. Ese cariz de confrontación que le ayudó a llegar al poder, una vez que llegas al gobierno, debería haberlo cambiado. Debería haberlo cambiado. O por lo menos moderado de cierta manera. Yo creo que ¿por qué ha perdido las elecciones? Primero, la desinformación con respecto a la lucha contra el COVID ha sido muy importante. La segunda ha sido, yo creo que los votantes que le hubiesen devuelto o mantenido en el poder han sido los que se han visto más dañados por la decisión de cerrar la economía completamente durante un tiempo. Eso fue un error por su parte. Y creo que eso fue un error no solamente porque los confinamientos severos no tuvieron el efecto sanitario que se buscaba, sino además ha tenido un efecto económico de mucho más largo plazo de lo que se estimaba. Yo creo que él mantuvo las elecciones pensando que se iban a recuperar todos los factores económicos y eso no ha ocurrido, ¿no? Pero bueno, en Estados Unidos pero recordemos que Donald Trump ha perdido las elecciones con 74 millones de votos, es decir, ha sido el perdedor con más votos de la historia de Estados Unidos, y que lo que ha ocurrido, ha habido una avalancha de votos a favor de Joe Biden buscando que se mantenga, y por eso un perfil tan centrista, que se mantenga la parte mayoritaria de las políticas que ha llevado a cabo Trump sin la confrontación. En Estados Unidos hay una confrontación entre ciudadanos tremenda, la ha habido siempre, pero si lo pensamos, en los últimos años es que hay gente que no se habla por cuestiones políticas, ¿no? Y yo creo que en eso, pues ha habido todo un engranaje de distintos errores, y yo creo que probablemente en el caso del COVID-19 si hubiese seguido lo que el ciudadano medio norteamericano ha pedido desde el principio, que no hubiese confinamientos, pues eso hubiese cambiado muchísimo la posición de los votantes con respecto a la candidatura
de Trump. Pero en el caso, como apuntas, bueno, pues siempre ha habido muchos conflictos. Es un país muy grande, sí, con muchas ideologías, con muchas razas, muchas etnias, muchas culturas, mucha idiosincrasia. Pero, por ejemplo, con todo pronóstico, en el caso de la Florida, por ejemplo, sí, el voto es eminentemente latino, sí, y apoyaron a Trump. Eso es normal. Bueno, porque además, este fenómeno. Hombre, el Partido Demócrata comete un error absolutamente de libro, que es presentar a una persona que es claramente un filocomunista, o por lo menos muy cercana a las ideas más radicales de los regímenes comunistas y socialistas latinoamericanos, en un sitio que está lleno de personas. Claro, y me recuerdo en un debate en la CNN en el que me decían, es que es injusta la forma en la que los ciudadanos de Florida entienden la palabra socialismo. Hombre, claro, se lo dice usted, porque se han escapado entonces, eso fue un grave error. La idea de pensar que una persona como Ocasio-Cortez, que Ocasio-Cortez iba a tener un acercamiento al ciudadano medio latino, cuando es exactamente lo contrario. Claro, el ciudadano medio latino de Estados Unidos tiene al menos un grado de separación generacional con alguien que se ha escapado de un régimen socialista. Entonces, eso es Acercando un poco la política hacia la Unión Europea, recientemente pues bueno, volvimos a tener un episodio sobre el Brexit y me gustaría preguntarte justamente sobre esto. Me consta que conoces de primera mano la realidad en Londres, en Reino Unido, y entonces querría saber cómo queda realmente el Reino Unido tras el Brexit y además perder a su mayor socio, a Donald Trump. A mí no me gusta la idea de que el Reino Unido se vaya de la Unión Europea, porque creo que el Reino Unido ejercía una labor de contrapeso muy importante a las economías más dirigistas dentro de la Unión Europea y que introducía muchas cosas positivas, ¿no? Igual que lo hace Holanda, igual que lo hace Finlandia, igual que lo hace Irlanda o Luxemburgo. Pero hace muchísimos años que yo he vivido esa desconexión con la Unión Europea como un factor mucho más evidente dentro de la población británica que lo que nos decían los medios de comunicación. Los medios de comunicación nos han intentado vender una historia de que los jóvenes y la gente con educación están encantados con la Unión Europea y los pobres y los que no tienen pasaporte, no sé qué, y los viejos están a favor de salirse, ¿no? No es así, no es cierto. Hay clarísimamente una percepción de una importante mayoría de personas en el Reino Unido negativa con la Unión Europea, que es en parte culpa de una Unión Europea que no ha sabido mostrar las ventajas de su proyecto. Yo recuerdo perfectamente, en medio de la crisis, pues mensajes muy equivocados por parte de Schäuble, por ejemplo, de Alemania, diciendo que los ingleses no se van a poder permitir bajar impuestos y reducir gastos porque ese no es el modelo que hay que aplicar. ¿Quién es usted para decirlo? ¿Sabes? Entonces, no nos olvidemos que en el Reino Unido tienen nosotros no tenemos una percepción de soberanía como algo positivo. Nosotros, el ciudadano español, entiende perfectamente que haber perdido la soberanía monetaria es bueno para nosotros, porque si hoy tuviésemos la peseta, el gobierno de Sánchez e Iglesias estaría imprimiendo pesetas y destruyendo la peseta sin ningún tipo de control. Bien, entonces, hay muchas cosas que en nuestra pérdida de soberanía las hemos perdido ante lo que percibimos claramente como un retorno positivo, que es estar dentro de la Unión Europea. Eso no lo percibe el ciudadano británico. Y no lo percibe el ciudadano británico medio de cualquier clase. Y yo creo que ha sido un error tanto de explicar el proyecto
de hacer un proyecto más diverso de la Unión Europea, más que tiene usted que elegir el dirigismo franco-alemán o nada, ¿no? Yo creo que ha habido un desentendimiento de muchos años, y yo creo, ¿les va a ir bien? Claro que les va a ir bien. ¿Por qué? Porque no tienen que crear una nueva moneda, no tienen que crear un nuevo sistema, no, les va a ir bien porque tienen esa mentalidad propia que busca oportunidades donde las haya, y nos va a ir bien a nosotros con ellos porque no tiene ningún sentido ver una confrontación, pero no puedes plantear la Unión Europea como la canción de los Eagles, el Hotel California, ¿no? Que solamente puedes entrar pero no te puedes ir, ¿no? Pues oye, pues no está de acuerdo, se va, ¿cuál es el problema? ¿Sabes? No pasa absolutamente nada. Los que nos quedamos podemos avanzar en un proyecto europeo más fuerte, y los que se van, pues oiga, pues seguiremos coordinados, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el Reino Unido hay muchas controversias a nivel interno. Mira lo que está pasando con Escocia. Los escoceses, contra todo pronóstico, bueno, Escocia es un país fue un país muy rico, sí, lo sigue siéndolo, tiene pues todos los acuíferos de petróleo, los mares del norte, tiene un tirón importantísimo y no están por la labor. Es más, están diciendo que van para otro referéndum. Claro. Eso que mantienen. Claro, pero los de Escocia lo entendemos perfectamente en España, con Cataluña, ¿verdad? Yo recuerdo perfectamente cuando David Cameron lanzó el referéndum para la independencia de Escocia, lo perdieron, y la misma noche en la que lo habían perdido, los independentistas dijeron que querían otro referéndum. El gran error de este tipo de cosas es pensar que van a cambiar pero yo adoro Escocia, ¿no? Y uno de mis hijos estudia en Edimburgo. A mí siempre me ha sorprendido esa capacidad del independentismo escocés, que no es diferente tampoco a la del independentismo catalán, de querer una cosa y la contraria, ¿vale? Porque quieren estar en la Unión Europea pero seguir con la libra. Quieren estar en la Unión Europea pero seguir con el Banco de Inglaterra. Quieren separarse del Reino Unido pero depender todavía más de la Unión Europea, con lo cual eres menos independiente de lo que es hoy Escocia. Si mañana entrase en la Unión Europea, tal y como está configurada la Unión Europea, con las estructuras que tenemos nosotros, que tienen los italianos, que tienen los griegos, que tienen los portugueses, tienen menos capacidad presupuestaria y menos capacidad de control de la que tienen ahora, ¿no? Entonces, bueno, es una situación complicada, pero hay una cosa que yo creo que desde hace muchísimos años, mucho antes de la época del referéndum del Brexit, es que el Reino Unido no encaja dentro de una Unión Europea que tiene una posición cada vez más de proyecto político, además de proyecto económico. Y yo creo que entonces ahí no solamente le afecta al Reino Unido, sino que le afecta a Finlandia, le afecta a Holanda, le afecta a... Claro, hay muchos países en la Unión Europea que quieren continuar en una Unión Europea pero no tiene por qué estar incluido dentro de ese paquete un proyecto político que se nos ha introducido sin que nadie dijese que eso tenía que existir de esa manera, ¿no? ¿Y qué opinas del caso de Boris Johnson, que dice que le encantaría, bueno, eso es lo que se está especulando, se dice en muchos medios de comunicación, algunos autorizados y otros no tanto, de que le gustaría que se convirtiese el Reino Unido, Gran Bretaña, en la Suiza del Atlántico, con ese grado de fiscalidad, el aperturismo de las grandes empresas multinacionales, que fuesen, bueno, pues como un foco internacional, ¿no? El número uno. La posición de algunos de los defensores más duros del Brexit, de Jacob Rees-Mogg, Daniel Hannan, etcétera, es esa: es que el Reino Unido tiene una oportunidad de ser un gran centro mundial de atracción de inversión global por su exposición hacia el resto del mundo y por su capacidad de gestionar sus presupuestos con una fiscalidad mucho más baja
sin necesidad de reducir los servicios públicos. Pero esa es una de las visiones del Brexit. Hay otra visión del Brexit más digamos, orientada a lo contrario, que es tener la capacidad de ser un país mucho menos liberal de lo que es el Reino Unido. Curiosamente, a veces nos olvidamos de que hay mucho Brexiteer cuyo objetivo es lo contrario a lo que consideramos liberal. Yo estoy convencido de que Boris Johnson está más cerca de la visión de un Reino Unido, pues de la baronesa Thatcher y de Churchill, que de esa segunda parte. Y hablando de España, por acercar un poco más todavía el tema, en 2008 la deuda pública española rozaba el 40%, 39 y algo. Entonces, con el paso de los años y tras pasar la gran recesión y unas medidas keynesianas donde se aumentó muchísimo la deuda pública, el gasto público, nos vemos con una deuda del en torno al 115%, incluso superior actualmente. Sí. Este descontrol de deuda pública en el que estamos sometidos nos va a llevar a una crisis de deuda donde nos tenga que intervenir el Fondo Monetario Internacional, ¿o es salvable la situación? Bueno, nosotros ahora mismo tenemos ese nivel de deuda porque lo financia Alemania. Entonces, siempre y cuando Alemania y el resto de nuestros socios europeos perciban que España no es un problema, sino que es un centro, una parte del crecimiento de la Unión Europea, pues tendremos apoyo. La idea de que vamos a tener apoyo siempre es un gran error en el que cayó Italia. Salvini pensó que en esa idea muy repetida por Pablo Iglesias y el populismo de izquierda de que como somos demasiados grandes para caer, podemos hacer todas las salvajadas que queramos y nos van a tener que rescatar, ¿no? Olvidando que sí, te rescatan, pero te rescatan significa enormes ajustes, ¿verdad? A eso es a lo que vamos. Entonces, nosotros ahora mismo tenemos un cheque que se nos ha dado basado en la idea de que vamos a crecer y crear empleo de manera fuerte y sólida dentro de 1 año, 2 años. Si no lo hacemos, nosotros, de hecho, ya estamos en un rescate. El hecho de que el gobierno se tenga que presentar en Bruselas con una reforma de las pensiones que ni quiere ni sus socios le permiten hacer, eso no es por casualidad, es porque te lo están exigiendo para continuar financiando tu crecimiento. Entonces, se nos ha vendido la historia de que nosotros no estamos sufriendo un rescate, mientras a la vez el gobierno tiene que presentar prácticamente a escondidas una serie de medidas sobre pensiones, sobre desequilibrios estructurales, etcétera, que dicen que se las exige Bruselas. ¿Y por qué te las exige Bruselas? Para seguir financiándote, ¿sabes? Sí. Lo que acabas de comentar, que nos han dado un cheque, todavía no nos lo han dado. Bueno, sí, no, nos lo hemos gastado. Por eso te digo, pero bueno. Nos lo han dado y nos lo hemos gastado. Pero ahora estamos pendientes, supuestamente, de 140.000 millones de euros más que tienen que entrar en cuenta. Bueno, pero yo me refiero, sí, eso va después, claro. Eso es el de recuperación. Justo. Pero el cheque, no, por supuesto. El cheque ya nos lo hemos gastado. Sí, el cheque del paraguas del COVID nos lo han dado y nos lo hemos gastado, ¿vale? Y se lo han gastado. Nosotros no hemos visto, ninguno de nosotros tres hemos visto nada, ¿vale? Y ahora lo que tú dices viene a ver qué pasa con esto del fondo de recuperación. ¿Tú crees que va a llegar eso? Porque hay muchos economistas, insisto, que matizan de que no lo tienen tan claro, de que llegue el dinero. Uno es Gates de Liébana, por ejemplo, por un ejemplo puntual. Sí. Entonces, que lleguen 140.000 millones, que sin ningún problema, sin tal, pues yo no lo acabo de ver tampoco. Yo pienso que primero que va a llegar en partidas, no creo que llegue de golpe, porque me imagino que saben cómo puede, pues lo que puede ocasionar, ¿no? Pero hipotéticamente, vamos a ponernos en el peor escenario. Si no llegase, ¿qué pasaría? Pues primero, ¿es probable que no nos lleguen 140.000 millones? Muy probable.
Y la razón por la que es muy probable es porque nunca iban a ser 140.000 millones. Aquí se ha dicho 140.000 millones como una cifra cerrada y esto, pero es un máximo desde el principio, ¿eh? Desde el principio. Entonces, para empezar, ya la propaganda ya nos ha vendido que aquí nos van a regar de dinero de la Unión Europea cuando es una cifra máxima y condicionada, que es lo que tú acabas de comentar. Condicionada a muchas cosas. Y en toda la Unión Europea hay muy poca credibilidad en cuanto a estos programas. ¿Por qué? No por España solamente, que también, sino porque tenemos la evidencia del Plan de Crecimiento y Empleo del año 2009, que fue un fracaso absoluto en la Unión Europea. No se habla porque no gusta hablar de las cosas que han ido mal, pero un plan en el que se gastó el 1,5% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea y se destruyeron 4,5 millones de puestos de trabajo. Y tenemos otra evidencia mucho más alucinante, que es la del Plan Juncker. El Plan Juncker, que nos hemos olvidado de él, pero se movilizaron cientos de miles de millones de euros de inversiones para crecimiento y empleo, y las estimaciones de crecimiento de la Unión Europea fueron para abajo y las de empleo también. Entonces, este tipo de programas no generan nunca los resultados que los gobiernos dicen que van a tener. Nunca. Y no es una cuestión de que se gasten mal, que también. Es una cuestión de, en sí mismo, cómo están planteados. Están planteados para disfrazar el Producto Interior Bruto a corto plazo. Y por lo tanto, el hecho de que se tenga que gastar mucho dinero muy rápido, en sí mismo, aunque seas el mejor gestor del mundo, te lleva a fracasar. O sea, si mañana tú y yo, nosotros tres, personas inteligentes y sin los incentivos perversos que tiene un gobierno, nos sentamos y nos dicen tenemos que gastar 100.000 millones en un año, nos vamos a equivocar seguro. Nos vamos a equivocar seguro. El error está precisamente en esa visión, tú has dicho antes, keynesiana. Lord Maynard Keynes debe estar, no sé, como un zombie revolviéndose en su tumba ante estas sandeces que se están haciendo. Y el objetivo no es generar mayor crecimiento, empleo y mayor nivel de productividad, sino disfrazar el Producto Interior Bruto a corto plazo. El Producto Interior Bruto es el gasto público, más el consumo de las familias, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. Cuando las exportaciones van mal, las importaciones van mal y la inversión va mal, dice, bueno, pues vamos a enchufar algo que sostenga el Producto Interior Bruto. Y ese es el gran problema, ¿sabes? Entonces, ¿cómo se haría esto bien? Primero, quitando el elemento temporal, diciendo, no, oiga, yo no sé si usted necesita invertir 120... ¿De dónde ha salido la cifra? ¿De dónde ha salido la cifra de 140.000 millones? De algo que suene muy grande. Porque, claro, si dices 20.000 millones, la gente dice, ¡buah! ¿Para qué? ¿Entiendes? Pero 140.000 millones, pero si tomas todos los planes de inversiones del IBEX 35 más todas las grandes empresas de España, etcétera, estás hablando de dónde lo van a sacar y para qué. ¿Sabes? Ahí tenemos que ser mucho más serios, yo creo, y vamos, yo estoy convencido, la probabilidad de que estos fondos no generen el resultado que se les está asumiendo es del 100%. Has citado unos cuantos planes a nivel europeo, pero no, aquí mismamente en España tuvimos el plan E de Zapatero, sí, que fue un auténtico desastre. El plan E de Zapatero era parte del plan 2009. Sí. Es que justamente fue totalmente un desastre, ¿no? Cómo disfrazaron el Producto Interior Bruto para crear empleo con una temporalidad muy, muy amplia, y realmente, en cuanto se crearon carreteras que no dirigían para ningún lado, aeropuertos que no valían para nada, o sea, un auténtico desastre a nivel económico en España. Estamos volviendo a ver cómo es probable que se vuelva a intentar un plan E de Zapatero con el nuevo gobierno. Entonces, la pregunta para mí es muy sencilla, yo, si me remonto a 2011, cuando Irlanda es rescatada directamente, cuando sufre el rescate, Irlanda adopta medidas liberales y baja los impuestos, el IES lo baja al 12,5%, y en 5 años consigue reducir su deuda pública un 50%. ¿Por qué España se centra en caer sobre la misma piedra
Italia tiene un 150% de deuda sobre el PIB, Grecia sigue con lo mismo y fue rescatada. O sea, ¿por qué nos empeñamos en hacer lo mismo una y otra vez si vemos que no funciona? ¿Cuál es el problema exactamente? Es un problema de incentivos. Eso es claramente un problema de incentivos. Tú a un ciudadano irlandés le dices, mira, vamos a subir el impuesto de sociedades de las empresas al 23% desde el 12,5% y sabe que eso significa comer patatas, haciéndola un poco de broma, ¿no? Significa un aumento del paro tan brutal en Irlanda que ni se le ocurre, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? En España existe un incentivo equivocado por parte de la administración pública de perpetuar los desequilibrios esperando que la economía no vaya tan mal, ¿no? Entonces, bueno, y luego, claro, tienes desafortunadamente toda una pléyade de economistas dispuestos a decirle al gobierno de turno, estás loco, si tú le bajas los impuestos a la gente, se van a poner a ahorrar, entonces súbeselo y te lo gastas tú, ¿sabes? Pero esto no es una broma, porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando hablas con algún político, tengo buena relación con el expresidente Zapatero y tengo buena relación con el expresidente Rajoy, muchas veces te dicen, ¿ves que esas cosas no las dice X economista? Claro, porque hay también un incentivo perverso dentro de un grupo, y no pequeño, de economistas que se mueven alrededor del gobierno, de decirle a los gobiernos, sea el que sea, que, hombre, por Dios, para que tú te lo ahorres o tú lo gastes en lo que yo no quiero que te lo gastes, mejor me lo gasto yo, que soy más listo. Claro. Pero es que, Daniel, justamente esto que estás comentando, sabemos perfectamente que hace el efecto contrario, realmente. O sea, Pero luego le echas la culpa al neoliberalismo. Pero... Claro, pero es que tú no ves el incentivo perverso. Yo me erijo como el salvador de la economía con tu dinero. Y cuando me equivoco, como yo tengo buena voluntad, si yo me equivoco, como yo tengo buena voluntad y lo he hecho por tu bien, la culpa no es mía, la culpa es tuya. Si imagínate que tú eres el empresario, no sé qué, claro. Ahora, ¿qué culpa tiene el gobierno, según tantísimos medios de comunicación y tantos economistas, de lo que está pasando en España? Nada. La culpa es que dependemos demasiado del turismo, la culpa es de que la Unión Europea no nos da todavía más dinero, ¿sabes? Claro, la utilización la utilización del argumento de que el gobierno se gasta mejor tu dinero que tú, y que cuando se lo gasta y se lo gasta mal, la culpa no es suya, sino tuya, ese es eterno. En Argentina llevan décadas con esto. Y cuando viene uno y dice, no, es que el anterior no gastó lo suficiente. Porque eso es lo que se dice. O sea, piénsalo, que en este país ¿qué es lo que se nos ha dicho? No se dice, no, si el plan E solo eran 13.000 millones. Oye, ¿cómo que solo eran? Parece como si 13.000 millones fueran nada. Pero en cualquier caso, piensa el argumento. El plan E solo eran 13.000 millones, pero se creó empleo por lo menos, y por lo menos se intentó reactivar la economía. El problema es que no se hizo más. Eso es lo que te dice tanta gente. Y siempre es el problema de que no se hizo más. Cuando llevas 3 décadas de estancamiento, como Japón, siempre viene alguien y te dice que es que no ha gastado suficiente. Claro, sí, es eterno. Entonces, piénsalo desde el punto de vista piénsalo desde el punto de vista de los incentivos del gobernante. El gobernante, viene alguien y le dice, gasta todo lo que puedas del dinero de los demás, y si te equivocas, échale la culpa a que no has gastado lo suficiente. Claro, no has incentivado la demanda interna, la tontería más grande que yo he escuchado en toda mi vida, ¿no? Vale, bien. Y ahora vas al otro, que va y baja los impuestos, reduce la administración pública, etcétera, no sé qué, no sé cuántos, y se muere un señor en un accidente de tráfico en Cornwall. La culpa es de que no gastamos en sanidad. Claro.
El incentivo es brutal. Pero se ve como otros países, por ejemplo, está muy de moda el tema del Rubius, ahora los youtubers que se van a Andorra, por ejemplo, a cotizar menos. Ya. Y dice, no, es que se te están yendo y si bajamos mucho los impuestos no hay educación, no hay sanidad. Eso no es cierto, porque en Andorra, por ejemplo, tiene un nivel, una educación... Sanidad de los 3 países más... Con la mejor sanidad de Europa, por ejemplo, y sigues tributando, no tributas a nivel de España, pero sigues tributando, que no te vas a ir de gratis, ¿no? Pero han sido más sagrados ante la opinión pública la gente que lo ha hecho. Pero pasan 2 cosas. Primero, cuando un futbolista o un youtuber se va del país por la fiscalidad extractiva y confiscatoria, los ciudadanos tienen una reacción en general de simpatía con el futbolista, con el youtuber o con el cantante. Si es un empresario, es un malvado, va a decir una palabrota. ¿Sabes? ¿Entiendes? El tema de la fiscalidad, cuando tú lo hablas con un ciudadano medio, lo entiende perfectamente con Cristiano Ronaldo, pero no lo entiende con una empresa. O sea, sabe perfectamente que es completamente injusto que a Cristiano Ronaldo se le intente quitar el 60% de lo que gana y que se considere que todos sus ingresos son renta personal y no profesional y no societaria. Eso lo entiende perfectamente. Es una vergüenza y nos hemos quedado sin Cristiano Ronaldo o sin Messi, no sé nada de fútbol, me vais a perdonar, pero lo entiende perfectamente. Esto lo hablo yo con taxistas, con conductores, con personas generales, lo entienden perfectamente. Pero si es una empresa, es que es muy malvada. Entonces, el problema está, tú lo acabas de decir, en eso que se nos intenta vender constantemente, que es la idea de que subir impuestos significa más ingresos. Y la gente lo piensa, dice, claro, es que si bajar los impuestos vamos a tener menos ingresos. ¿De qué? ¿Dónde ha visto usted eso? ¿Dónde ha visto usted lo que acabas de decir tú? Que en Irlanda, Luxemburgo, Holanda, tantos países no tienen una sanidad maravillosa, una educación maravillosa, unos servicios públicos maravillosos. Pero claro, el ciudadano tiene metido todos los días, a todas horas, en los medios de comunicación y en la propaganda del Estado, que subir los impuestos significa aumentar los ingresos y que bajar los impuestos significa menor educación, menor sanidad, no sé qué, una tontería. Pero claro, hay que estar todo el día. ¿Y por qué hay que estar todo el día diciéndolo? Porque aunque sea evidencias, como tú has dicho, el dogma le da igual, lo repetirá mañana igual. Es totalmente cierto. Como bien decías, la curva de Laffer aquí no se entiende, por lo visto, directamente. Y en España no es un problema de curva de Laffer. La curva de Laffer es un análisis en una economía que está en plena actividad y que tiene prácticamente pleno empleo. El problema en España no es de curva de Laffer. El problema de España es de lógica. Es que tú tienes una enorme economía sumergida. Esa enorme economía sumergida fundamentalmente son microempresas y microtrabajadores que no pueden emerger, no porque sean malvados defraudadores, como dicen los de Gesta, no. ¿Y por qué? Porque tienes unas cuotas de autónomos que son un escándalo, porque tienes unos impuestos que son un escándalo, etcétera, etcétera, etcétera. Y que tienes un enorme desempleo. No es de curva de Laffer. El enorme desempleo y la economía sumergida que tiene España son los que hacen que tengamos esas dificultades. Pero parte de eso es tener una fiscalidad de multimillonario para un país donde no hay ricos. Es que el número de personas de España que declaran ganar más de 600.000 euros al año son 7.000 personas. Es que hablaba el otro día sobre los youtubers, sobre los futbolistas, y decía, pero es que estamos hablando de una irrelevancia estadística. Es tal irrelevancia estadística que estamos hablando de una persona todo el día. Una. Yo es que parto de la base que ya estábamos en crisis antes del COVID, yo me imagino. Claro. Y todo, lo que pasa es que no estaba oficializado ante los medios de comunicación. Claro. Pero ya lo estábamos desde hace ya mucho tiempo. Lo que pasa es que esto ha sido el acicate final. Claro. Para que viniese. Claro. Una economía no cae de la manera en la que ha caído la economía española del 2020 si estuviese en una enorme fortaleza en el 2019. Yo siempre lo digo, en el año 2019 el 60% de las empresas de España, datos de la agencia tributaria, ya estaban en pérdidas. Esto no es solamente, esto ha sido la puntilla a una economía que ya estaba muy dañada. ¿Y tú qué medidas implementarías para intentar
no digo salvar la situación, pero cuanto menos neutralizarla, para poder emerger nuevamente con la economía española? Yo creo que hay varias medidas importantes, ¿no? La primera, por supuesto, es que tienes que hacer una exoneración directa de impuestos a los sectores que están no dañados, devastados por esta crisis, ¿vale? No puedes, el concepto de que tienes que pagar impuestos cuando no tienes ingresos es una locura. A mí me pasó en Inglaterra, ¿no? Le pregunté a mi asesor fiscal cuando monté una actividad que cuánto era lo que tenía que pagar. Y me dijo, pero ¿cómo que tienes que pagar? No tienes que pagar nada si no tienes ningún beneficio. Y dije, perdóname, es que soy español, y estoy acostumbrado a que me cobren, antes... Claro, pero es verdad. Entonces, el gran problema, primero tienes que hacer una exoneración de impuestos en las actividades que están devastadas por esto. Segundo, tienes que dar ayudas directas, dar una línea de capital circulante a las empresas que están muriendo por la decisión del gobierno de cerrar la economía. Tercero, tienes que dar incentivos para la inversión y para el ahorro de los jóvenes y de los ciudadanos en general, ¿no? Y entre ellos, aunque suene como el ladrillo y no sé qué, no sé cuántos, tienes que dar incentivos para la compra y la inversión inmobiliaria de los jóvenes para que tengan acceso a una vivienda, incentivos serios e incentivos como se han hecho en el Reino Unido, como se han hecho en tantos sitios, etcétera. Tienes que dar una política fiscal muy clara y muy atractiva para atraer mucha más inversión a nuestro país. A nuestro país tiene que llegar mucha más inversión financiera directa de empresas que inviertan a largo plazo y que atraigan empleo, y que, ¿sabes? Y tenemos que dar... Y todo eso que suena a corto plazo y que suena como muy general, hay que hacerlo orientado lo más de abajo a arriba y lo menos de arriba a abajo. Es decir, cuanto menos políticas de demanda lleves a cabo, mejor, y cuanto más de oferta, mejor. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Hay que llevar a cabo una reducción inmediata de los excesos de gasto en las administraciones públicas que no solamente han mantenido, sino que han aumentado los desequilibrios estructurales. Hay mucha duplicidad, por otro lado. Pero vamos, de todo tipo, claro. En todos los estamentos públicos. Hay muchas duplicidades y muchísimas ineficiencias. O sea, no puede ser que estemos hablando de digitalización para todo el mundo menos para la administración pública. O sea, la administración pública resulta que nosotros podemos organizar nuestras actividades de manera que se haga todo online y rápidamente con mucha menos necesidad de personal, y las administraciones públicas funcionan con un baremo absoluta y totalmente alucinante, que es número de funcionarios con respecto a la población. ¿Qué es esto? ¿Qué tontería es esta? En algunas cosas hará falta personal y en otras no, pero el concepto de España tiene menos funcionarios con respecto a la población, qué tontería. ¿Dónde ha salido eso como baremo de eficiencia de nada? ¿Sabes? Yo creo que tenemos que hacer muchas más cosas. Eficiencia de la administración pública, reducción de impuestos, atracción de inversiones muy importante. Eso no solamente son impuestos, sino trabas burocráticas. Tenemos que reducir una normativa que es absolutamente asfixiante y completamente innecesaria, y tenemos que dejar respirar a los creadores de empleo durante 2-3 años, porque nos enfrentamos a 5 años muy difíciles. Hay un dato que me preocupa mucho, supongo que estarás conmigo, que hace, relativamente 6-7 meses han cerrado más de 4.000 oficinas bancarias en España. Sí. Yo creo que la banca española está en una situación complicada y sumamente deficitaria. ¿Estás de acuerdo en todo esto? Totalmente. ¿Y cómo crees que vamos a salir? Hombre, la banca europea está en una situación en la que se le exige sorber y soplar a la vez. La banca no puede funcionar, la banca es un negocio zombie con tipos de interés negativos. ¿Qué es el tipo de interés? El tipo de interés es el precio del riesgo. Si tú metes tipos de interés negativos, estás incentivando tomar mucho riesgo en la parte más equivocada de la economía, y a la vez estás haciendo que la parte que podría estar tirando de la economía no tenga acceso al crédito porque los bancos están perdiendo dinero. Entonces, la banca, claro, se está fusionando para sobrevivir,
Pero eso no es suficiente, porque le va a pasar lo mismo que a las compañías discográficas. Se juntaban todas y son más pequeñas ahora que individualmente antes de juntarse, ¿no? Warner, Elektra, Asylum, Geffen, tal, todas estas las pones todas juntas, y ves lo que son ahora y son menos de lo que era la primera en aquel momento. Entonces, la banca tiene que adaptarse a una situación muy complicada, pero sin tener una constante destrucción de su capacidad de generar márgenes y de capacidad de prestar y fortalecer con ello la economía productiva, que es una política de tipos de interés equivocada completamente, que solamente está incentivando el exceso de endeudamiento de los estados y a la vez funciona como un credit crunch a la economía productiva. Yo quería preguntarte, Daniel, en tu libro Libertad e Igualdad, escribes a final de 2020, en mayo de 2020, si no me equivoco, que por cierto, aprovecho para recomendarlo activamente, enhorabuena por el libro, una maravilla. Propones la evolución del capitalismo hasta lo que denominas como capitalismo social en el libro. Me gustaría que si pudieras definir concretamente qué es y cómo se podría aplicar de forma pragmática a la sociedad española actual. Bien, cuando yo utilizo la palabra capitalismo social es una manera de provocar, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas la palabra social, ¿a qué te suena? O sea, al pueblo, a la sociedad. No, te suena a socialista y te suena mal. Sí, no, claro. Lo que quiero es primero recuperar la palabra social para lo que es realmente social, que es el libre mercado, la apertura económica, la igualdad de oportunidades y el imperio de la ley. Bien, el capitalismo social en realidad es el capitalismo puro, en el que lo que estás haciendo es eliminar la parte que esos que llaman neoliberal, que es el corporativismo estatal, que es el estatismo en el que el gobierno se rodea de 2, 3, 10 empresas que fagocitan la actividad económica y funcionan de manera extractiva e impiden que las pequeñas y medianas empresas crezcan, etcétera. Entonces, el capitalismo es un capitalismo que recupere las políticas de meritocracia, de acceso e igualdad de oportunidades y de fortalecimiento de la sociedad civil, donde basado en qué, no en el gasto y la deuda, sino en el ahorro y la inversión prudente. Entonces, mucho de lo que es el capitalismo social es precisamente retirar esos incentivos perversos que existen entre gobierno y sectores mal llamados estratégicos, que terminan siendo sectores, sectores extractivos, ¿de acuerdo? Y fortalecer, por lo tanto, pues dar una mayor preponderancia a la capacidad de ahorro de la sociedad, dar una mayor preponderancia a la capacidad de innovación vía inversión prudente y menor obsesión por sostener el Producto Interior Bruto vía endeudamiento y vía gasto innecesario, ¿no? Son muchas cosas, obviamente, para eso es un libro muy grande, pero en esencia la idea es devolver a los ciudadanos la ilusión por lo que es el sistema que más beneficios genera para la mayoría, el capitalismo, de todos. Entonces, Daniel, ¿podemos decir que la libertad es opuesto a la igualdad? No, la libertad es prioritaria. ¿Por qué? Si tú pones la igualdad como objetivo primordial y único y no la libertad, ni consigues libertad ni consigues igualdad. La igualdad es la consecuencia del crecimiento económico, del empleo, y esos dos factores son parte de la política. Tú no puedes poner como objetivo de la política una consecuencia. Entonces, por eso, el error es centrarse en el igualitarismo, que es lo que nos están intentando vender. ¿Por qué? Porque el igualitarismo lo que busca no es ni el progreso, ni el crecimiento, ni el empleo, es el control. El igualitarismo lo que hace básicamente es introducir vía envidia y vía
e intervencionismo, lo único que puede hacer, que es igualar a la baja. El gobierno no puede igualar al alza. Si nosotros tres ahora mismo tenemos igualdad de oportunidades, a ti te va mejor, a ti te va mejor, o a mí va mejor, maravilloso, lo único que puede hacer el gobierno es bajar. Por lo tanto, es mucho más importante que haya libertad. Libertad primero, que entonces la igualdad será de verdad. Porque lo otro que consigues, si tú pones igualdad por delante de libertad, lo que consigues es igualdad en la miseria. Entiendo, qué interesante. Pues, Daniel, vamos con la rueda de reconocimiento. Te vamos a dar unos nombres encima de la mesa y quiero que los definas en 2 o 3 palabras, 2 o 3 frases, algo muy breve, ¿vale? Y comenzamos por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Irrelevante. Nadia Calviño. Una pena que la demostración de que una persona puede pensar una cosa y hacer exactamente lo contrario a lo que está convencida que funciona. Christine Lagarde. Lo mismo. Hablemos de Soros, George Soros. Un inversor como cualquier otro. No se le debe ni demonizar ni glorificar. No le demos más importancia de la que tiene, que es la misma que otros grandes inversores que hay por ahí por el mundo y que tienen objetivos contrarios a los suyos. Si hablamos de Elon Musk, entonces. Lo mismo. Va a ser fácil esta ronda de reconocimiento. Elon Musk, una persona muy inteligente, un gran visionario, un empresario que todavía está por demostrar que sea un buen empresario. Es fácil tener muy buena... No es fácil, es una muy impresionante cadena de espectaculares ideas, trasladarlas a empresa viable, más complicado. Compañero de profesión, Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz, una persona que sabe perfectamente que lo que defiende no funciona y que sabe que es muy lucrativo defender lo contrario a lo que funciona. Y para terminar, el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Un político un político en su más clara acepción, una persona 100% orientada a perpetuar y fortalecer la maquinaria estatal que existe en Estados Unidos. Pues muchas gracias, Daniel. Solo me queda pedirte que digas unas palabras a tu cámara como despedida, un mensaje final para la sociedad. Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí y por escuchar esta conversación, que ha sido súper agradable, lo he pasado fenomenal. Y bueno, pues seguid defendiendo la libertad y sobre todo comprad los libros. Leedlos luego ya no sé. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Por estar aquí. Placer.